¿Te has preguntado alguna vez cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles rindiendo toda tu adoración a Él? Las lecciones de escuela sabática para este trimestre te enseñarán que solo confiando en el poder y la gracia del Maestro, por su amor y misericordia, podrás convertirte en un seguidor o una seguidora victoriosos de Jesús. A continuación, escucharás la lección de escuela sabática en la voz del licenciado Nelson Saldaña. Amigos, nos volvemos a encontrar para seguir con el estudio de la carta a los Efesios. Hoy estudiaremos el capítulo 4, la segunda parte, del verso 17 al 32. Y en ella hablaremos de cómo deben ser los miembros que conforman la iglesia del cuerpo de Cristo. Tenemos que colocarnos en el contexto. La gente que vivía en la ciudad de Éfeso era gente por denominación idólatra, politeísta, y este tipo de religiones degradaba a los seres humanos. Los iba llevando en una espiral descendente hasta depravarlos. Eso ocurría en ese entonces, pero también ocurre hoy. Y la única manera de salir de esa espiral y de vivir una vida digna es el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo, hablándole a sus hermanos de Éfeso, él allí en el verso 17 le dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Bueno, aquí hay algo muy importante, y es que el Evangelio llega a las personas para transformarles, para sacarles de su cultura que puede depravar. La mayoría de las idiosincrasias, de las culturas que no están basados en los principios de la Escritura, son culturas que a la larga degradan a las personas. Y eso ocurría en el Imperio Romano, porque el imperio estaba lleno de una vida religiosa vacía, donde se adoraban a los dioses, donde un tiempo después se adoraría al emperador, y esto lo que hacía era degradarlos. Entonces Pablo les explica que no pueden vivir así, y les dice la solución de no vivir así. Entonces él habla de cambiarse la vestimenta, pero habla de cómo eso es posible. Y vámonos allí al verso 20 y el 21, donde da la clave para que los hermanos de Éfeso fueran hermanos diferentes a sus conciudadanos efesios, que eran idólatras, que estaban depravados. Dice, ¿cómo salir de eso? Pues bueno, Pablo dice allí en el verso 20, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Esta es la clave para la transformación de los oyentes de Pablo, pero que también lo es para nosotros y que lo ha sido por los siglos de los siglos. El hombre solo podrá ser transformado interiormente por la gracia de Dios, por el poder salvador de Dios que nos ha dado en Jesucristo. Es por esto que Pablo dice, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Es decir, esas costumbres que tenían los pueblos del imperio, que eran costumbres
depravadas. Dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Es decir, que el modelo para los hermanos de Éfeso era lo que era Cristo y lo que habían aprendido de Él. Es decir, la esencia del Evangelio. En la antigüedad como hoy, hay filosofías, hay cosmovisiones que hablan de la renovación del ser humano, hablan del nuevo hombre. Y ha habido conceptos filosóficos que han insistido en el cambio del hombre y al principio parece que funciona, pero los resultados demuestran que no es así, porque el ser humano solo podrá cambiar exteriormente y la única manera que cambie de adentro y que será un cambio permanente es solo cuando acepta la gracia salvadora de Dios que ha sido dada en Jesús y las enseñanzas del Señor Jesucristo cuando son aplicadas en nuestra vida. Y eso solo ocurre cuando yo me entrego al Señor, cuando soy consciente de mi condición, cuando entiendo que Él es mi Salvador y cuando yo comienzo a tomar las enseñanzas de Cristo, comienza a ocurrir una transformación en mi vida. Y alguien podría decir, pero yo tengo tiempo en la iglesia y yo no siento esa transformación. Bueno, pues necesitamos pedírsela, porque muchos cristianos hemos pasado por eso, hemos hablado del Evangelio, pero el Evangelio no ha actuado en nosotros y es necesario dejar que eso ocurra. Y Pablo entonces comienza a decir cómo es eso. Ya entendíamos el modelo, Cristo, las enseñanzas de Cristo. Y ahora ese modelo, esas enseñanzas que encarnan a Jesús, debe hacer algo en nuestras vidas. Mira lo que dice el verso 22 en adelante. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Dice, vestidos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en justicia y santidad. Eso hoy no nos suena mucho, porque tomar la metáfora de Pablo hoy no nos funciona. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchas vestimentas. Hoy una persona tendrá más de una camisa, una persona tendrá más de un vestido. Pero en el tiempo de Pablo, en el siglo I y hacia atrás, tener ropa no era un asunto, es decir, tener más de una ropa no era un asunto común. Una persona tenía una ropa y podía durar con ella 5, 6, 7, hasta 10 años. Porque no era tan fácil que tú te ibas a comprar una ropa, era algo muy costoso. Así que la gente debía cuidar. Un hombre o una mujer podían tener una túnica y una capa y llevarla por mucho tiempo en su vida. Así que si tú decías que ibas a cambiar de ropa, o sea, era un evento que requería un gran esfuerzo de años de ahorro. Entonces, cuando Pablo dice aquí, en el verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, pues ellos sí podían entender. Ese cambio que hablaba el apóstol Pablo era un cambio significativo, porque la gente entendía que cambiar de ropa no era algo de lo común, sino que era algo muy trascendental. Pues bueno, el Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios, su gracia y su santidad, pues solo vienen de Él. Y Él es quien la imparte en nosotros, pero nosotros debemos hacer una parte, que tenía que hacerlo los hermanos efesios y que también tenemos que hacer en nosotros. Verso 20 dice, aprendiendo. Verso 21 dice, enseñando. El 23 dice, renovando. El 24 dice, creando según Dios.
Esa es nuestra parte. Y esto solo puede hacerse una realidad a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso, en los versos últimos de este capítulo, el verso 30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La realidad del Evangelio, el Cristo, su vida modelo, su gracia salvadora, la justicia de Dios, la santidad de Dios, solo vienen a través del Espíritu Santo. Y nuestra parte es despojarnos del viejo hombre, que lo hacemos con la ayuda del Señor, vestirnos del nuevo hombre, renovarnos a través del entendimiento, del conocimiento del Evangelio. Solo así esto será una realidad. Eso fue una realidad para los hermanos de Éfeso, ha sido una realidad para la iglesia a través de los siglos y es una realidad para nosotros hoy. El Evangelio, donde llega, debe cambiar a los individuos. Las costumbres vanas que hemos tenido de allá hasta acá solo pueden ser cambiadas por la realidad del Evangelio. Existen costumbres, existen tradiciones culturales que son contrarias al Evangelio. Por ejemplo, en Groenlandia, tiempo atrás, si tú eras visitante y caías en gracia en esa tribu, una noche antes de irse, el jefe de la tribu, para mostrar que estaba feliz contigo, entonces tú dormías esa noche en la habitación del jefe de la tribu, dormía con la esposa. Era una parte de la cultura de Groenlandia, pero contrario al Evangelio. Y cuando el Evangelio llegó allí, pues estas costumbres tuvieron que cambiar. En Ghana, un país africano, habían tribus que cuando un niño nacía y la madre moría en el alumbramiento, ese niño debía ser sacrificado porque era una maldición, porque había matado a su madre y habría de ser una maldición para la aldea. Y ese niño, ese bebé, tenía que ser asesinado. Pues esta forma de pensar ha sido transformada por los principios de la palabra de Dios, por los principios del Evangelio. Entonces, cuando Pablo dice que cambiemos nuestra vana manera de vivir, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de cosmovisión. Porque la cosmovisión bíblica le da un sentido distinto a la vida que la que los seres humanos tienen. Y el Evangelio, a medida que avanza en el mundo, que avanza a través de las culturas, de las cosmovisiones, debe cambiar muchos conceptos que son contrarios al Evangelio. Los conceptos, por ejemplo, de la muerte. Muchos tienen rituales espiritistas y que definitivamente el Evangelio no puede aceptar eso. Cuando las iglesias cristianas han aceptado las culturas, los principios de las culturas que son contrarios a los principios universales de la Biblia, el cristianismo se ha disuelto y ha creado un sincretismo que no transforma interiormente a los seres humanos, y entonces el Evangelio pierde su poder. Por eso necesitamos aceptar las enseñanzas de Jesús, el modelo de la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús, la justicia y la gracia de Dios, y a través del Espíritu Santo nuestras vidas van siendo transformadas, renovadas. Si de pronto eso no es una realidad para ti, o si tú luchas, intentas, caes, necesitamos tener un encuentro con Dios.
un encuentro con nuestro Salvador y rogarle que la obra del Espíritu Santo se vaya haciendo en nosotros, porque el Señor nos irá renovando, nos irá cambiando para ser las personas que el Señor necesita para bendecir al mundo. Porque una vida consecuente con el Evangelio es el mejor sermón que podemos predicar. Entonces, cuando eso es una realidad en nuestra vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos con nuestros hermanos, hará que la unidad reine. Y Pablo, en los versos 25 al 29, insiste en las cosas que tenemos que cambiar, en lo que tenemos que dejar y lo que tenemos que tomar del Señor. Y eso nos dará a nosotros una nueva persona, es decir, cambiamos nuestro traje de inmundicia, lo cambiamos por el traje de la vida de Cristo. Y algo que ocurrirá es que como nuestro corazón cambia, nuestras palabras cambiarán, porque recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí mi boca no hablará cosas iracundas, cosas inmundas, sino que hablará cosas que serán de bendición. ¿Para qué? Veamos al verso 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una palabra buena, una palabra edificante, una palabra de gracia. Eso solo ocurre por la obra del Espíritu Santo con que hemos sido sellados. Cuanto más ahora que el Señor está más cerca que antes. Pues esa tiene que ser una realidad viviente en nosotros. Y necesitamos pedirle al Señor: Señor, ayúdame a experimentar esa realidad de tu gracia renovadora. Bien, hermanos, les invito a que oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por darnos a Cristo. Gracias porque en Él, en su sacrificio y en la obra de tu Santo Espíritu, nuestras vidas pueden ser renovadas. Toma nuestros corazones para cambiarlos, para renovarlos, para que nuestras vidas sean de bendición a nuestra iglesia, de bendición con quienes nos relacionamos, de bendición para todos aquellos con quienes compartimos. Lo agradecemos únicamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.